La bruja de Monterrey. Historia basada en un hecho real por Gabriela Robles. Buenas noches, inframundo. Me llamo Gabriela Leos Robles. Te mando un cordial saludo desde Tierras Regias. Tengo poco tiempo siguiendo tu canal y me encantan todos los relatos que ahí comparten. No quiere decir que yo tenga alguna fascinación por el mundo oscuro, pero sí tengo la inquietud de saber sobre los sucesos extraños que pasan a nuestro alrededor, ya que no todos pueden tener esos tipos de experiencias. A lo largo de mi vida he tenido sucesos extraños de los cuales al principio me daba mucho miedo, pero con el paso del tiempo lo he tomado como algo normal. Según mi historia familiar, por parte de mi abuela materna, varios primos tenemos el don de ver cosas extrañas. En mi entorno se dice que parientes de mi abuela eran brujas, de esas que hacían hechizos. Esto lo supe recién después de que empecé a contarle a mi madre sobre lo que me sucedía, sobre las cosas que veía y soñaba, ya que dichos sueños se hacían realidad. En este siglo yo me llamaría analítica y no bruja, ya que analizo muy bien las situaciones. De ahí expongo el mejor panorama y es cuando sucede lo indecible. Es por eso que la gente de repente me dice que tengo el poder de una bruja porque puedo ver más allá de lo normal. Pero como te comento, para mí es simplemente ser analítica. Esta noche les contaré un suceso que nos pasó junto a mi familia ya hace mucho tiempo. Yo tendría la edad de 11 años. En ese tiempo mi padre trabajaba fuera de la ciudad, ya que en Monterrey, de donde somos originarios, escaseaba el trabajo. Él se tenía que trasladar a la ciudad de Saltillo, perteneciente a otro estado de la República Mexicana. Por la distancia que nos separaba, él se quedaba allí de lunes a viernes y regresaba recién los sábados para convivir con nosotros. A su vez, en aquel entonces mi padre estaba construyendo la casa que actualmente habitamos. Donde vivíamos estaba retirado de la ciudad. Las calles no estaban pavimentadas. No había luz mercurial y el transporte público dejaba de funcionar a partir de las 8 en verano y a las 7 en invierno. La colonia solo se alumbraba con los pequeños focos de las pocas casas que habitaban en el sector. Vivíamos de a tiro a pie de cerro. Recuerdo que en esos tiempos la gente hablaba mucho de las brujas que rodeaban el sector, y como ellas se llevaban a los niños recién nacidos para ser devorados, sacarle las entrañas y beber de su sangre. Oír eso era bastante escalofriante, pero para mí eran solo cuentos para no dejarnos salir por las noches. Mi madre tenía 2 meses de haber dado a luz a mi hermano menor. Cierta tarde, cuando ella se disponía a regar sus plantas, alrededor de las 6 p.m., escuchó el aleteo de un ave gigante a la vez que alguien le silbaba. No le tomó importancia pensando que se trataba de cualquier ave, por lo que siguió haciendo sus actividades. Minutos después yo salí al patio para pedirle permiso de salir a jugar, cuando de repente la vi tirada en el suelo desmayada. Fue tanto el susto que sentí que me quedé paralizada. Cuando reaccioné, entré a casa a buscar agua con la que mojé su cara para que reaccionara. Cuando volvió en sí, nos vio a mis hermanas y a mí a su lado. Con un rostro de terror nos llevó adentro de la casa. Es allí cuando nos contó lo del ave y el silbido. Al caer la noche, cuando nos disponíamos a cenar, escuchamos un ruido extraño en el techo. Cuando salimos a observar de qué se trataba,
Solo vimos algo en forma de ave que brincaba y arañaba las láminas. Fue tanto el susto que nos llevamos que entramos corriendo a la casa para comenzar a rezar. Esa cosa o animal que estuviera haciendo eso nos mantuvo aterradas por varias horas. Se escuchaba claramente el silbido que, según mi madre, era el mismo que había escuchado en la tarde, como así también el aleteo infernal. Esa fue la primera vez que vi a mi madre realmente asustada. En un momento dado, ella se me acercó para decirme que necesitaba que yo fuera a casa de mi vecina por agua bendita, pues lo que quería ese animal era llevarse a mi hermanito, ya que en realidad se trataba de una bruja. La miré sorprendida por lo que me estaba pidiendo, pero ella me abrazó y me dijo que a mí no me podría hacer nada, ya que poseía un don especial que me protegía de eso. Totalmente aterrada le obedecí, y efectivamente el animal ni siquiera me miró. Al llegar a la casa de mi vecina, estaba aterrada, siendo testigo de lo que pasaba. Me dio el agua bendita y corrió conmigo hasta mi casa. No pude evitar volver a mirar a aquella ave. Continuaba haciendo lo mismo, solo que esta vez me miró y pude ver esos enormes ojos rojos que me hicieron estremecer, justamente con esa cara deforme que se asemejaba a la de una mujer anciana. Curiosamente mi vecina dijo no haberla visto. Inmediatamente, después de entrar a la casa, mi madre comenzó a rociar agua bendita por las esquinas de esta, en cada habitación y lugar de la casa, en tanto rezaba fervorosamente. Luego de unos minutos escuchamos a esa bruja levantar vuelo para marcharse de allí. Nunca le dije a mi madre lo que vi, pero de ahí en adelante empecé a tener más visiones, recibir visitas y tener sucesos paranormales. Saludos y un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México. El autobús fantasma. Historia basada en un hecho verídico enviado por Carlos Álamo. Buenas noches, inframundo. Me llamo Carlos Álamo. Soy de Toluca, Estado de México. Todo empezó cuando mi hermana, primos, una tía y yo fuimos al pueblo donde ella nació. Solo diré que es un lugar cercano al mar. Pasamos las cumbres de día, pero de regreso solo lo hicimos mi primo, otro muchacho y yo. Salimos de allí a las 7 p.m. Mi primo se llevó el carro y a mí me tocó como 3 casetas antes de llegar a las cumbres. Sé que de Puebla a Orizaba hay 3 rampas de frenos porque es de bajada, por lo que de ida es de subida. Eran como las 12 de la noche cuando precisamente iba subiendo las cumbres. Pasaron más o menos 20 o 30 minutos cuando me rebasó un tráiler que iba a gran velocidad. Al tomarme por sorpresa, me impresionó. Traté de alcanzarlo, pero por su velocidad no pude. Continué manejando tranquilo, pensando que lo alcanzaría en la recta que comenzaba a salir de las cumbres. Después de unos 10 minutos me alcanzó un autobús. Me hizo cambio de luces, así que lo dejé pasar. Manteníamos una cierta distancia de manera tal que cuando él salía de una curva, yo entraba. Estuvimos así como unos 5 minutos, pero cuando lo vi girar una curva hacia la derecha, noté claramente cómo este se iba desbarrancando. Mi primo y el otro muchacho iban durmiendo. Tal vez por el nerviosismo que yo sentía, ni siquiera pensé en despertarlos. Cuando llegué a la curva iba a vuelta de rueda con mis intermitentes. Pensé en bajarme, pero finalmente decidí no hacerlo por 2 razones. O nos asaltaban o algo peor.
Por otro lado, una espesa niebla dificultaba el ambiente cada vez más y no quería que pasara otra cosa. En mi mente pedí perdón a Dios por no haberme bajado y proseguí mi camino. No sé cuánto tiempo pasó cuando de repente por el retrovisor volví a ver un carro haciéndome cambios de luces. Otra vez me hice a un lado para darle el paso. Pero cuando el vehículo me rebasó, noté que era el mismo autobús que me había rebasado y se había accidentado anteriormente. Confundido por el hecho, traté de no perder la cordura. Una vez entrando en la recta, aumenté la velocidad con el propósito de alcanzarlo, pero solo logré alcanzar al tráiler que me cruzó primero. El autobús nunca apareció. El resto del camino iba pensando en lo que me había pasado. Mi primo se despertó, pero no le comenté nada sobre el tema, ya que seguramente me trataría de loco. Esto pasó en mayo de este año de contingencia. Una vez en mi casa, me puse a investigar tratando de encontrar información relacionada al evento. Como estoy suscrito a varios youtubers que hacen historias de terror, hallé un video con un relato similar a lo que me pasó. Pero en ese caso, un trailero vio al mismo autobús, pero de Puebla a Orizaba. Supuestamente el vehículo se había quedado sin frenos y lo vio entrar a una rampa de frenado inconclusa. Pero este trailero sí bajó para auxiliarlo cuando vio que se desbarrancó y recibió un susto tremendo al no encontrar nada. Pero lo más raro fue que a mí me sucedió de Orizaba a Puebla, donde no hay nada de rampas de frenos porque es de subida. Solo me quedé pensando, no me dio miedo y quisiera regresar de nuevo para volver a experimentar algo similar. El campamento. Historia basada en un hecho real por Rogelio desde Venezuela. Buenas noches, inframundo. Me llamo Rogelio, soy venezolano del estado de Táchira. Tengo 35 años. Desde muy pequeño he sido una persona sensible a todo lo que se refiere al tema paranormal. En esta noche me gustaría poder compartirles algunas de las experiencias vividas. Tengo una vivencia que por mucho tiempo había pensado que solo era parte de mi imaginación. En mi mente siempre existía un recuerdo de un supuesto acontecimiento que me pasó siendo pequeño. Yo estaba mirando por la ventana de mi habitación, la cual daba al garage donde se guardan los autos. Vi a un pequeño ser de grandes garras y piel marrón, boca grande y pequeños dientes en su punta. Aterrado, quise escapar al ver que esa criatura intentó agarrarme la cara. Pero como les dije al principio, solo creí que era un producto de mi imaginación o el recuerdo de algo que vi en la televisión. Hasta que un día escuché la plática de mi madre con mi tía, en la cual ella recordaba un extraño suceso que yo viví cuando tenía 2 años. Según mi madre, yo estaba en mi habitación parado sobre mi cama, mirando a través de la ventana, cuando de un momento a otro grité y caí desmayado en esta. Entonces entendí que eso no fue un sueño y que desde ahí comenzaba mi historia paranormal. Hoy poseo una gran cantidad de historias, pero comencemos con una de las más impactantes. Desde pequeño he participado de grupos de iglesia, pero debo decir que esto siempre aumenta mi situación, pues cuando estoy activo en estos grupos, la actividad paranormal se hace más fuerte. Esto pasó cuando tenía 17 años. Éramos un grupo de al menos 15 amigos entre hombres y mujeres.
Había organizado una actividad para compartir en una urbanización de casas de campo donde vivía mi abuela. El lugar se llama Cielo Lindo. Para esta ocasión nos acompañaría una señora llamada Nileida. Cuando estábamos coordinando todo para pasar la noche allá, se nos acercó una señora muy religiosa y amiga nuestra. Nos dejó anonadados al darnos una curiosa recomendación. Nos pidió que no nos metiéramos en lugares de total oscuridad y que no dejáramos que Nileida los influyera para hacerlo. Sin entender nada, respondimos que no se preocupara, que todo saldría bien. Una vez que habíamos comprado los víveres y las cosas que necesitaríamos, partimos un día sábado. Al llegar a la urbanización, noté asombrado que no había ningún vecino, por lo que en ese fin de semana estaríamos solos. Nos acomodamos e hicimos la cena, y ya que éramos un grupo de la iglesia, esa noche hicimos una noche de oración, la cual pasamos muy bien. Lo malo comenzó cuando terminamos de orar. A uno de los muchachos se le ocurrió que contáramos historias de terror, a lo cual la mayoría accedió. Nos dirigimos al jardín y todos contaron una o dos historias. Yo esperaba ansioso mi turno para contar las muchas historias mías. Ya habían pasado al menos 2 horas desde que empezamos a hablar de esto. A mí me daba risa al ver sus caras al contarles mis vivencias. En el grupo había una chica llamada Yulvi, quien sufría de hipoglicemia y que con cualquier reacción fuerte se desmayaba, cosa que olvidé en ese momento. Iban a dar las 12 de la noche. Yo estaba cansado y quería terminar. Siempre narraba una historia inventada al final, ya que todos estaban tan asustados y concentrados. Quise aprovechar la oportunidad para hacerlo. Esta historia era de una niña que iba a mi casa a pedirme agua una y otra vez, pero al salir con el vaso siempre desaparecía. Entonces, en la próxima visita, yo le preguntaba si ella se trataba de una fallecida. Es donde yo gritaba "sí" como respuesta, dándole un susto a todos los que me escuchaban atentos. Y así lo hice, pero una vez que le conté la historia al grupo y cuando al final grité la palabra "sí", no solo todos se asustaron, sino que el transformador de luz de la calle explotó, dejándonos sin electricidad al instante. Los posteriores gritos más la oscuridad ovacionó que Yulvia se desmayara. Todos tratábamos de auxiliarla, pero ella no respondía. En medio de esa desesperación del momento, junto a un primo mío, quien había ido con nosotros, y 2 amigos más, notamos que algo se posó en el techo de la casa. Era una sombra muy oscura, pero tenía cuerpo de humano, mas su cabeza era la de un toro. Al notar que le estábamos viendo, se desplazó hacia el interior de la casa de una forma muy rápida. Solo nosotros la vimos, y para no empeorar la situación, decidimos no decir nada y tratar de que nadie ingresara a la casa. En este momento Yulvia empezó a despertar, pero sentimos un terror al notar que ella no reconocía a nadie, cosa que nos preocupó mucho. Por otro lado, la señora Nileida empezó a actuar de manera muy rara, a la vez que invitaba a algunos de los muchachos a entrar a la casa. De inmediato, los que habíamos visto a la sombra reaccionamos gritándoles que nadie entrara. Asustados accedieron a nuestra orden. Las muchachas empezaron a llorar por el miedo que sentían. En un momento dado, y sin que ninguno de nosotros lo notáramos, la señora Nileida, ya estando junto a Yulvia, sentada a su lado, al acercarnos,
Ellas nos empezaron a mirar con una sonrisa siniestra y aterradora. Ambas empezaron a hablar en una lengua desconocida, en tanto no quitaban sus ojos de nosotros. Pese al terror que teníamos, entre todos los varones decidimos separarlas. Una vez que lo logramos, Gerson, el novio de Julvia, la abrazaba intentando hacerla reaccionar. Desesperados por la situación, comenzamos a rezar todos, mientras algunos distrajeron a la señora Nileida. Formamos un círculo alrededor de las muchachas sin dejar de orar ni un momento, hasta que solo la señora quedó fuera de este. Como si se tratara de una película de terror, la señora empezó a caminar afuera del círculo. Solo escuchábamos su respiración fuerte, tal cual una bestia a punto de embestir, buscando el eslabón más débil entre nosotros. Julvia recobró el conocimiento de a poco, cosa que enfureció más a la señora Nileida. Tras un buen rato de oración, la señora volvió en sí, sin recordar nada, al igual que Julvia. Pero, por lo que acabábamos de ser testigos, todos comenzamos a temerle. Sacamos las colchonetas desde el interior de la casa. Esa noche todos dormimos afuera. Apenas amaneció, nos regresamos a casa. Infraescuchas, espero les haya gustado mi anécdota. Muy buenas noches. La extraña mujer. Acontecimiento basado en una experiencia 100% real. Muy buenas noches, inframundo e infraescuchas. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Iván Arturo. Soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y este es mi relato. Era un viernes cuando recibí un mensaje de un amigo, en el cual me invitaba a que fuéramos a jugar fútbol. Soy muy aficionado de este deporte, por lo que no me negué a la invitación. En esos momentos yo estaba en el rancho como a 3 horas, pero aún así podría llegar. Por otro lado, teníamos una casa en la ciudad que normalmente quedaba sola porque no la ocupábamos. Una vez que llegué a esta, me preparé para el juego y luego tomé un taxi para irme. Llevábamos apenas unos 20 segundos de viaje cuando tuve la extraña sensación de mirar por la ventana del auto. Ahí pude ver a una mujer alta con un vestido blanco muy largo parada al costado de la calle. Me quedé muy extrañado, pero aún así no le di mucha importancia. Esa noche regresé de jugar como a la 1 de la madrugada. Dejé mis cosas a un lado de la cama y me acosté. A los pocos minutos me inundó un inmenso miedo al escuchar cómo alguien abría la puerta del baño, a la cual se encontraba fuera de la casa. De inmediato e inexplicablemente sentí un gran cansancio. No era por el fútbol, era algo tan potente que no tenía fuerzas ni para mover los labios. Antes de perder el conocimiento, escuché el estallido al romperse el vidrio de la ventana que daba al pasillo. Después desperté a eso de las 11 de la mañana con una herida en un hombro causada con un pedazo de vidrio. Me levanté un poco mareado y sin saber qué pasó, le hablé a mi vecino y él me ayudó a curar. El señor tenía mucha experiencia sobre temas paranormales. En esos tiempos contaba con unos 55 años, por lo que también sabía lo que me había pasado. Me dijo que hace como 35 años atrás, una mujer le había quitado la vida a su hijo, un muchacho de 14 años que en ese entonces era mi misma edad. Lo hirió con un pedazo de vidrio para luego ella cortarse el cuello con el mismo. Mis padres me regañaron diciéndome que eso me ocurría por haber ido a la casa solo, pero no me creyeron para nada.
Ellos pensaron que yo mismo rompí el vidrio como accidente. Actualmente tengo 18 años y ya no voy tan seguido a esa casa, pues prefiero mejor quedarme en el rancho, y si voy, lo hago con mis padres. La máquina de helados. Experiencia enviada por Rogelio desde Venezuela. Muy buenas noches, infraescuchas. Otra vez Rogelio saludándolos desde Venezuela. La siguiente historia es una anécdota vivida por mí. Espero sea de su agrado y puedan compartir. En el año 2002, mi tía montó una heladería en casa de mi abuela. Allí construyeron un local para levantar dicho negocio. Este tenía 2 entradas, una por la calle y otra a través de la casa. Una noche mi tía cerró como de costumbre y se fue para su casa. En esa ocasión su hijo, de 14 años, decidió quedarse conmigo, ya que todos irían a una fiesta luego. Como era de costumbre, nos quedamos hasta altas horas de la noche viendo televisión. Siendo las 12:30 aproximadamente, escuchamos que la máquina de helados estaba encendida, cosa que nos pareció muy extraño, ya que mi tía era muy precavida en apagar todo. Decidimos entrar al local para apagarla. Una vez estando allí y aprovechando que la máquina estaba funcionando, nos servimos crema de helado para cada uno antes de apagarla y salir. Continuamos viendo la televisión mientras disfrutábamos de nuestros helados. En tan solo 10 minutos, escuchamos nuevamente la máquina encendida. Yo llegué a pensar que mi primo la había encendido de nuevo por error, ya que él no vio cuando yo bajé el interruptor. Así que fuimos nuevamente. Estando dentro del local, le pregunté si la había encendido, a lo que me respondió que no, porque en realidad él sí vio cuando yo la apagué. Para asegurarnos que no solo apagamos el interruptor, sino que también bajamos los fusibles, como medida adicional desconectando el cable de la máquina. No habrían pasado 5 minutos cuando escuchamos nuevamente la máquina encendida. Un escalofrío corrió por nuestros cuerpos. Llenos de miedo nos dirigimos al local para ver qué sucedía. Al entrar encendimos la luz y para sorpresa de nosotros, la máquina estaba en efecto encendida, pero estaba funcionando sin el cable de electricidad conectado. Salimos corriendo del susto, pero al cruzar la puerta escuchamos la voz de una mujer en forma muy tétrica que se burlaba de nosotros. Llegamos a la sala y presos del miedo, nos pusimos a rezar, pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen. Entretanto, se escuchaban chillidos provenientes del techo, a la vez que mi corazón latía desesperado. Una vez que cesó todo el ruido, salimos afuera a esperar a nuestros familiares. Mi primo no volvió a quedarse nunca más en mi casa. Nadie nos creyó. Solo él y yo sabemos que esto fue real. ¿Qué te han parecido estos relatos? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si tienes algo que contar, no olvides ponerte en contacto. Espero también me ayudes a compartir el contenido en tus redes sociales. Te agradecería bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.